Bueno, vamos a empezar con el tercer capítulo de este tema tan larguísimo que es el teatro desde 1939, el final de la guerra, hasta nuestros días. Vamos a ver si nos da tiempo a terminarlo. Vimos en el vídeo que os he mandado hoy y que hice ayer, que nos quedamos en el teatro de los años 60, ¿vale? Vamos a ver ahora el teatro de los años 70, fundamentalmente el teatro que se hace en España después de la muerte de Franco, a partir del 75. Pero es un teatro que empieza antes, los últimos años de la dictadura, bueno, pues fueron años de mayor apertura, ya la dictadura estaba en plena decadencia, aunque seguía habiendo censura, aunque seguía sin haber libertades políticas ni sociales, etcétera. Pero bueno, se veían más cosas, la gente viajaba más, había una estabilidad económica, etcétera. El fin de la dictadura, el año 75 y todo el periodo posterior, del que habéis seguro oído hablar, de ese periodo de transición, pues va a suponer evidentemente grandísimos cambios en este país. Desde el cambio de sistema político, se pasó de la dictadura a la democracia, cambios económicos, etcétera. Y eso también se vio reflejado en las producciones artísticas, las producciones literarias y por supuesto en las producciones teatrales. El panorama teatral pues sufrió cambios muy importantes, desde las políticas de los gobiernos, que tuvieron desde entonces una política de protección al teatro. Ya veremos que se crean festivales y se crean instituciones como la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Se va a cambiar el enfoque de las obras, va a haber más variedad en los temas, también va a haber técnicas más innovadoras. Entre los cambios más significativos vamos a no solamente cambios en el teatro, sino fenómenos que sucedieron en esa época que fueron muy importantes. Tenemos la recuperación de las obras censuradas. Vivir aquellos años que yo sí los viví, yo llegué creo que a Madrid en el año 77, fue absolutamente apasionante desde el punto de vista teatral, porque se empezaron a representar un montón de obras que habían estado prohibidas, pues obras de Federico García Lorca, obras de Valle Inclán, obras de Rafael Alberti, obras de Fernando Arrabal, ¿no? Fue cuando se pudo ver El arquitecto del emperador de Asiria, El adefesio de Alberti, ¿no? Entonces se estrenaban muchísimas obras, fue una época francamente enriquecedora para los que lo pudimos vivir. En las obras normalmente se fue perdiendo la crítica sociopolítica, ya no había una dictadura para criticar y por lo tanto esa carga política que solían tener las obras pues ya no tenía tanto sentido, Desaparece ese tono reivindicativo que habían tenido las obras durante el franquismo. Es verdad que vimos que autores como Buero Vallejo siguen publicando y estrenando obras ahora, pero ya también os comenté que iban perdiendo fuelle sus obras. Ya a la gente no le interesaba tanto esa crítica, ¿no? Política. Va a haber una vuelta generalizada al realismo. Todo ese teatro experimental que vimos en el vídeo anterior, con esas imágenes, recordáis, del teatro de Francisco Nieva o el teatro de Arrabal, ¿no? Que entroncaba con las vanguardias, el surrealismo, con otras experiencias teatrales que se habían hecho fuera. Bueno, pues todo eso también va a perder bastante importancia y se vuelve un teatro más realista, un teatro más basado en la palabra. Por otro lado, tenemos el apoyo económico del Estado que os comentaba antes. Sobre todo a partir de los años 80 se crea una red de festivales de teatro importantísima.
no solamente en las grandes capitales, sino festivales de teatro que se hacen en provincias y que va a suponer llevar el teatro a lugares donde no llegaban. Va a suponer también una forma de que las compañías teatrales tengan una difusión, ¿no? Se van a crear teatros a raíz sobre todo de las autonomías, etcétera. Se van a rehabilitar teatros que había en las ciudades, se van a crear teatros nuevos, casas de cultura que van a servir de sede y para muchas compañías, ¿no? Que van a representar muchas obras, ¿eh? Y eso supone vitalidad para el teatro, ¿eh? Vosotros veis que en vuestro barrio, en la Casa de la Cultura que tenéis más cercana, hay un teatro donde a veces hacen representaciones, ¿no? Eso es una forma también de democratización del teatro, es decir, un teatro que está apoyado por el Estado, pero no solamente por el Estado, sino también por las autonomías, ayuntamientos, etcétera. También va a haber una serie de subvenciones a otros teatros que no están sostenidos por la administración y que les permite también no solamente sobrevivir, sino apostar por obras de teatro diferentes, que no importa que no sean del gusto masivo del público, sino que pueden aportar cosas nuevas, novedades, con bastante éxito. Un ejemplo sería el Teatro de la Abadía, donde íbamos a ir a ver esa obra Barro ¿Era Barro? No, era Fuego, de la Joven Compañía. Bueno, pues el Teatro de la Abadía es un teatro que goza también de subvenciones y le permite apostar por un teatro diferente. Se crea la Compañía Nacional de Teatro Clásico en 1986. Y eso supone también algo muy importante, porque una compañía con dinero que puede hacer unos montajes muy buenos, que trabaja a los clásicos. Algunos años hemos ido desde el instituto a ver algunas obras. Este año fueron los de primero, si no me equivoco. El fin, la finalidad que tiene esta Compañía Nacional de Teatro Clásico es la de difundir y preservar las obras anteriores al siglo XX. Normalmente hasta el siglo XVIII, pero sobre todo el teatro clásico español, el teatro de los siglos XVI, XVII. No solamente representan las obras famosas, La vida sueño, etcétera, sino que muchas veces rescatan obras de autores menos conocidos que Lope, Calderón, o obras de esos mismos autores tan conocidos que no son tan conocidas. Por lo tanto, la labor de la Compañía Nacional de Teatro Clásico es estupenda. Además tienen unos actores muy buenos. Pues en fin, podemos disfrutar de eso gracias a la aportación estatal. Eso depende del Ministerio de Educación, del Ministerio de Cultura, que a veces es Educación y Cultura y otras veces no. Por otro lado, se van a consolidar las compañías de teatro independiente. Sobre todo a partir de los años 70 van a aparecer una serie de compañías de teatro independiente, joven, con ganas de hacer cosas diferentes, que van a hacer un tipo de teatro que ya no está tan basado en la palabra, que muchas veces no es un teatro de autor, sino que son espectáculos que crean de manera conjunta los miembros de la compañía, donde meten también música, bailes, efectos visuales, el humor, implican al público en las representaciones. Bueno, fue un movimiento francamente interesante y que ha perdurado prácticamente hasta finales del siglo XX. Y luego también en el teatro actual, sobre todo a partir de los años 80, 90, hay que destacar el éxito de los espectáculos musicales. No hay tradición, no había tradición en España de los musicales, es una tradición anglosajona,
pero se trajeron aquí versiones de esos éxitos anglosajones, sobre todo, ya os he dicho, a finales del siglo XX, como Los Miserables, que estuvo en cartel muchísimo tiempo. Creo que Los Miserables es un musical basado en una obra de Víctor Hugo que todavía está en cartel en Londres, ¿no? Bueno, pues esa misma representación se trajo a España. Espectáculos así famosos de finales del siglo fue Mamma Mía, Gris o El Rey León, que todavía sigue en cartel, y mucho más reciente Anastasia, ¿no? También se han creado algunos espectáculos musicales españoles, como Hoy no me puedo levantar, basado en los éxitos de un grupo musical que se llama Mecano, no sé si os sonará o no, pero son los mismos. La mayoría de los musicales que se pueden ver aquí en la Gran Vía, en esos grandes teatros de la Gran Vía, son musicales traídos son montajes traídos de Broadway, ¿no? o de Inglaterra, ¿eh? Son la tradición anglosajona que, bueno, al público español también parece que le gusta mucho. Bien, vamos a ver a los autores, ¿no? El primero es este señor de aquí que se llama José Sanchís Sinisterra. Bien, y tenemos que hacer referencia otra vez a Hamelin y otra vez a Mayorga. Es uno de los que Mayorga considera su maestro. Mayorga es una generación posterior a José Sanchís Sinisterra. Y bueno, él reconoce la importancia que este hombre, otra vez un hombre de teatro, que no solamente se ha dedicado a escribir obras de teatro, sino también a la dirección de escena, a la investigación teatral, a la crítica teatral, a escribir ensayos sobre teatro. La obra de Sinisterra, Sanchís Sinisterra, se caracteriza por la búsqueda, lo voy a subrayar porque es algo que también vamos a ver en la obra de Hamelin, la búsqueda de la implicación del espectador. El espectador no puede quedarse ahí pasivo, sino que el espectador tiene que remover, la obra de teatro tiene que removerle la conciencia, ¿no? Y también su capacidad para integrar en la trama la reflexión sobre el propio teatro. Teatro sobre teatro, un teatro que habla del teatro. Sería, por lo tanto, un metateatro. Recordad que la función metalingüística es cuando la lengua habla de la lengua, el metateatro es cuando el teatro trata del teatro. Existe también el metacine, cuando una película habla del cine. Bueno, pues también la obra de Mayorga que habéis leído o estáis leyendo habla sobre el teatro. El acotador muchas veces hace reflexiones sobre el teatro. Ya vemos dos influencias importantes de Sanchís Sinisterra en Mayorga. En muchas de las obras de Sinisterra se emplea el teatro como una metáfora del mundo, es decir, se trasciende la anécdota que se cuenta, se trasciende y en realidad está hablando de algo mucho más amplio. También, aparte de las obras que él escribe, suele muchas veces llevar a escena textos narrativos de otros autores, hacer versiones dramatizadas, versiones teatrales de obras narrativas de otros autores. Entre sus obras, quizá la más famosa, yo a veces me planteo si cambiara la de Hamelin, quizá pusiera Ay Carmela, hay película de ella, que es teatro sobre teatro, porque cuenta la historia de unos cómicos, una pareja de cómicos que llevan también con ellos a un muchacho joven, mudo, que va por el frente republicano representando variedades, teatro de variedades, para entretener a los soldados, ¿no? Y en uno de los viajes que hacen es de noche y sin darse cuenta se meten en la línea enemiga y son capturados por los nacionales, que les obligan a hacer también teatro de variedades para las tropas nacionales y también para los prisioneros que los nacionales tienen, ¿no? Y ahí está la anécdota.
Bueno, también, bueno, hay una pieza más experimental. Esto es un teatro realista, bastante sentimental. Yo recomiendo, no es muy difícil verlo. Aquí tenéis un enlace a Televisión a la Carta, bueno, donde hay una representación teatral, pero también está la película. Y también tiene un teatro más experimental de los años 90, que es Bienvenidos, ¿sí? Es un hombre que sigue estrenando, no es raro que en las temporadas teatrales de Madrid haya alguna obra suya, sino en los teatros, digamos, comerciales y en los teatros que están sostenidos por la administración, o en los pequeños teatros independientes, que hay muchos, ya hablaremos de ello. Otro autor que sigue vivo también es José Luis Alonso de Santos. Es también un hombre muy polifacético. También él parte de los teatros independientes, también escribe sobre teatro, ha sido profesor. Bueno, y sus obras plantea conflictos existenciales sobre la existencia. Son obras realistas, pero cargadas de humor, ¿no? Siempre aparece esa dialéctica entre la realidad y el deseo, que hemos visto que casi es un tópico en la literatura. Bueno, con mucha ternura y con humor. Su estilo se caracteriza por el dominio de los diferentes tipos de habla de los personajes, ¿no? Que él intenta reproducir. Se puede ver muy bien en La estanquera de Vallecas. Tiene película con ese habla de barrio que tienen los personajes. Es una estanquera que la atracan, y que, bueno, en los años 80 el número de atracos que podía haber en Madrid diariamente era brutal, de bancos, de estancos, de farmacias, etcétera. A la mujer, una mujer del pueblo, la atracan y termina, bueno, la hacen rehén, se cierran porque llega la policía, ¿no? Y allí durante toda la obra, esa estanquera y el atracador, pues tienen ahí unas conversaciones muy jugosas. Otra es Bajarse al Moro, también, que recoge bueno, pues a esa juventud de los años 80 que comparten un piso. Aquí tenéis una fotografía de Bajarse al Moro con un Antonio Banderas jovencísimo. Esa es la película, también tiene película, que es policía y comparte el piso pues con no kinkis exactamente, sino con jóvenes que de vez en cuando bajan al Moro, de vez en cuando van a Marruecos a comprar hachís para venderlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una serie de enredos, de historias de amor, de historias de líos, etcétera. Y reproduce también muy bien el lenguaje de esa juventud de los años 80. Aunque la obra está muy pasada porque está muy contextualizada, son los años 80, sigue sorprendiendo. Cuando la mandamos leer, normalmente en cuarto de la ESO, sigue sorprendiendo el lenguaje que utilizan, sigue sorprendiendo, bueno, la frescura, ¿no?, de esos personajes, sigue funcionando. Os recomiendo también, si queréis, pues ver, aquí creo que hay un fragmento de la película. Otra obra ya del 97, Yonkis y Yankees, que también habla de la droga, en fin. Son obras, ya os digo, que muy frescas, llenas de ternura, de sentido del humor. Y bueno, pues es lo más interesante de José Luis Alonso de Santos. Otro autor es Fernando Fernán Gómez. Fernando Fernán Gómez, que falleció en 2007, es más conocido como actor, fue uno de los grandes actores de toda la posguerra española. Lo podemos ver en muchísimas películas desde muy joven hasta casi hasta su fallecimiento, pero también es autor teatral. Y su obra fundamental es una obra que muchas veces se manda a leer en segundo de bachillerato, también tiene película, es Las bicicletas son para el verano. Aquí tenéis, bueno, creo que es la primera parte de la película, luego en la misma Daily Motion está la segunda, pero bueno, simplemente para que le echéis un vistazo.
Las bicicletas para el verano, que también se suele representar de vez en cuando, cuenta pues una familia normal, pequeño burguesa, de vida tranquila, y cómo la guerra civil rompe esa tranquilidad, los cambios que en esa familia se producen durante la guerra civil, el trasfondo que hay de esas historias humanas, ¿no? Bueno, es su obra más famosa. Luego tenemos a Antonio Gala, que es un personaje, yo creo, bueno, un personaje, un autor poco reconocido desde el punto de vista teatral. Es también novelista, poeta, pero desde el punto de vista del teatro yo creo que no se le valora lo suficiente. Sigo con mi tos. Él utiliza un teatro menos realista que el que hemos visto hasta ahora, un teatro más simbólico. Y entre sus obras destacan Anillos para una dama. Esa dama es la mujer del Cid, ¿no? Doña Jimena, y cuenta la vida de Doña Jimena, la viuda de Doña Jimena, ¿no? Cuando ya es otra forma de ver la historia, porque corre Ulises, que bueno, fue un escándalo. Yo creo que la obra tampoco es de las mejores que escribió, pero es curioso porque la obra se estrena, yo creo que poquito antes de morir Franco, en plena crisis, porque la muerte de Franco duró mucho, estuvo muriéndose muchísimos meses. Un mes o 2 meses antes de morir Franco se estrena Porque corre Ulises, y por primera vez apareció una mujer desnuda en el escenario. Era la actriz Victoria Vera, una mujer joven, y aquello supuso un escándalo inmenso. Bueno, para que os hagáis una idea, mucha gente iba al teatro y a patear la obra simplemente porque aparecía una mujer desnuda. Lo que hace ahí es recurrir al mito de Ulises, el héroe de la Odisea, ¿no? Y sobre todo a Penélope, ¿no? Es una visión desde el punto de vista de Penélope. Otra obra suya es Carmen, un musical, medio musical de 1988. Bueno, es un teatro que tiene, yo creo que más valor que el que se le ha dado. Sigue viviendo. Antonio Gala está muy malito, lleva muchos años muy malito. Es todo un personaje. No he encontrado ningún fragmento de sus obras, pero bueno, por ahí podéis encontrar algún programa donde él habla, una persona muy culta, muy ingeniosa, con mucho sentido del humor y también como mala leche. Es un personaje muy curioso. Vamos avanzando casi la siguiente generación y tenemos ya a Fermín Cabal, un poco más joven que los anteriores. Se formó en los grupos de teatro independientes, en los grupos Tábano y el Gallo Vallecano. A mí me da mucha rabia que no conozcáis ese grupo de teatro que se creó en Vallecas y que fue importantísimo. De ahí salieron muchísimos actores. Hoy en día es verdad que Fermín Cabal se representa poco, que se dedica más a hacer guiones de cine y de televisión, a dar conferencias, a dar seminarios sobre guiones, también clases sobre teatro. Pero bueno, tuvo sobre todo en los años 80 y principios de los 90 cierta importancia. Entre sus obras, bueno, pues destacamos Va de retro es de Tente, se suele decir Va de retro Satanás, Va de retro, de Tente, y Travesía del 91. Aquí tenéis un enlace donde se puede ver un fragmento, una especie de tráiler de una obra suya, creo que son Tejas Verdes, ¿no? Para que veáis un poco su teatro, en el cual, bueno, suele reflejar los problemas de la sociedad española contemporánea. Intentó llegar a un público más joven con su teatro, ¿no? Implicar pues a ese público que prefería la televisión o prefería el cine. Se caracteriza su teatro por también saber reflejar muy bien las diferentes hablas de los personajes, el habla juvenil, etc.
Y por fin una mujer, ¿no? Hacía mucho que no aparecía una mujer por aquí. Y tenemos a Paloma Pedrero, otra mujer de teatro, otra mujer que además de escribir es actriz, es directora, siguen representándose sus obras, que normalmente es un teatro crítico con una importante base realista y muy implicado con la realidad, en la que a veces introduce el humor. Veis que en estos que estamos viendo ahora, esa realidad con unos toques de humor es bastante común. Entre sus obras, bueno, pues he destacado El color de agosto del 87 y una de 2004, Ana el 11 de marzo, que evidentemente por la fecha podéis imaginar de qué se trata, de los atentados del 11 de marzo de 2004. Es muy normal que en el teatro más cercano, más contemporáneo, esté tan implicado en la realidad, en los problemas reales. Creo, si no me equivoco, que en este enlace podéis ver un fragmento precisamente de Ana el 11 de marzo. Y vamos a hablar de las compañías de teatro independiente que supusieron un teatro nuevo en muchísimos sentidos. Empiezan a surgir a finales de los 60, pero sobre todo en los años 70. Eran grupos que funcionaban de manera cooperativa, es decir, creaban un grupo teatral en el que todos ponían dinero y todos se repartían las ganancias, pero no solamente ponían dinero, ponían ideas, ponían todas sus habilidades, el que sabía bailar bailaba, el que sabía tocar un instrumento tocaba un instrumento, y ponían también su ingenio a la hora de escribir una obra. Es decir, las obras no eran obras de un autor, sino era una obra conjunta de todo el grupo. Todos participaban en esa creación de la obra, que podía ser a veces una versión de a lo mejor una obra ya conocida, por ejemplo Duburrey, ¿no? ¿Recordáis de Albert Jarry, del que hablaba en el vídeo de ayer? Bueno, pues Albert Jarry, muchas veces esa obra famosa Duburrey era puesta en escena por grupos independientes, ¿no? Pero hacían modificaciones, metían alusiones a la realidad contemporánea, bailes, etc. Es un teatro alejado de lo comercial, pero que tuvo mucho éxito. Apostaron por un teatro más plástico. Más plástico quiere decir que no solamente se basaba en la palabra, sino que se basaba también en la escenografía, en los bailes, en un montón de elementos, sobre todo visuales y auditivos. Bueno, intentaban hacer un teatro nuevo y un teatro que llegara a la clase trabajadora. Ese teatro difícilmente llegaba a los teatros comerciales. Se representaban universidades, en otro tipo de locales. Entre los grupos más destacados, que creo que todavía sigue existiendo, está Els Comediants. Es un grupo catalán que nace a mediados de los años 60 y conciben la representación teatral como algo lúdico, como lúdico tiene de juego, como un juego en los que ellos se divierten mucho y se tiene que divertir el público. Incorporan elementos de las fiestas populares como la pirotecnia, gigantes y cabezudos, música, bailes, no los dragones, los famosos dragones que se utilizan en muchas fiestas de los pueblos de Cataluña, que van soltando fuego por la nariz. Bueno, ellos los incorporan en sus espectáculos. Naturalmente esos espectáculos no se pueden hacer en un teatro, son espectáculos que se suelen hacer en las calles. Aquí tenéis un enlace donde ellos celebran el 50 de su creación y donde se puede ver varios fragmentos de espectáculos suyos, pero no solamente hechos aquí, ¿no? Hay fragmentos en festivales de teatro, porque van por todo el mundo con este tipo de espectáculos. Por ejemplo, recuerdo que ellos fueron los que diseñaron y hacían el desfile que todas las tardes se hacía en la Expo de Sevilla, ¿no? Todas las tardes había un desfile
donde aparecían gigantes, cabezudos, música, etcétera, una cosa muy divertida, pues fue obra de Els Comedians. Por supuesto, ya he dicho que son espectáculos callejeros, esto no hay manera de verlo en un teatro, en un lugar cerrado, cuando empiezan a tirar petardos y fuegos artificiales. A pesar de que tienen un carácter festivo, ¿no? Que está concebido, aquí tenéis una imagen como una fiesta, ¿no? Con esos disfraces, con gente haciendo malabares, gente tocando música, payasos, etcétera. Siempre hay en sus obras, o había fundamentalmente cuando se crea, una base crítica, ¿no? Parodias del poder, críticas al poder, a la represión, etcétera, o a la burguesía, a determinados estamentos sociales, o a los militares. Quizás su obra más famosa de los años 70 es Non Plus Please. Y también tienen obras donde hacen reflexiones sobre la situación del hombre actual. Digamos que no solamente son un juego, ¿no? Como ese Solecito de el 82. Os recomiendo que veáis eso porque realmente son muy muy divertidos. También los espectáculos que suelen hacer con pirotecnia, los gigantes y cabezudos, esos dragones soltando fuegos por la nariz, me parecen absolutamente geniales. Otro grupo es La Cuadra, fundada en 1969 por Salvador Távora. Es un grupo andaluz. Távora murió hace poco, creo que el año pasado, Salvador Távora. Y Távora enfoca su teatro hacia una investigación de la cultura popular andaluza, del flamenco, por ejemplo, de la lucha política, de la opresión de esos jornaleros del campo andaluz. Por lo tanto, también tienen un fondo importante de crítica social, de crítica política. Pero aquí tenemos un fotograma de Quejío, una de sus obras más famosas del 72, y veis que son también muy plásticas, muy visuales, no solamente meten la música. Aquí podéis ver un homenaje que se le hace a Salvador Távora, se escucha el flamenco y se ven algunas imágenes de la representación. Otra ya en el 79 es Andalucía Amarga, y Alucema en el 88. Ya al final de su vida creo que montó la ópera Carmen, también, bueno, pues ya era otro tipo de espectáculo, ¿no? Lo importante de La Cuadra de Sevilla es los espectáculos que hace entre los 70 y los 80. Recuerdo que también incluían en sus espectáculos los olores, ¿no? Los olores del tomillo y las hierbas aromáticas secas que se quemaban en los braseros para que oliera bien la casa, muy de la cultura andaluza. Es un grupo muy interesante. La Cuadra de Sevilla, Salvador Távora. Y luego tenemos el grupo Tábano, ya lo hemos nombrado antes. Recordad que Fermín Cabal está en este grupo de teatro. Se creó en el 68. Su obra fundamental va a ser Castañuela 70. El grupo estaba dirigido por Juan Margallo, que es el que crea el Gallo Vallecano. Juan Margallo y su mujer, Petra Martínez. Ahora Petra Martínez hace de señora mayor en muchas series. Viven los dos y es una pena que haya pasado lo que ha pasado, porque ya habíamos contactado con ellos para que vinieran a hablaros precisamente del teatro independiente, de esta experiencia tanto de Tábano como del Gallo Vallecano. Iba a venir Juan Margallo y Petra, esta mujer. Están ya muy mayores, pero iban a venir encantados y pues no ha podido ser. ¿Qué le vamos a hacer? En fin, bueno, pues es un montaje muy representativo. Aquí tenéis, bueno, pues esa imagen con vaqueros y botas y zapatillas, y al mismo tiempo con la mantilla, los trajes de volantes y las chaquetillas cortas. Era una especie de musical, una parodia donde se burlaban
de la dictadura y se burlaban de muchas cosas. Fueron los últimos años de la dictadura, que ya os dije que bueno, hubo cierta apertura, ¿no? Estaba a medio camino entre el teatro bufo y la revista musical. En este enlace podéis, hay una... Claro, entonces no todo el mundo tenía cámaras, no había móviles, y hay una grabación del sonido del espectáculo con imágenes del espectáculo. De ahí salieron actores muy importantes, muy importantes. Bueno, luego se representó, se hizo una versión Castañuela 80, pero bueno, la auténtica, que era absolutamente divertida, con canciones que eran parodias de situaciones políticas y sociales. En fin, era un grupo muy divertido. Luego tenemos otro grupo catalán, el Joglars, los Juglares. Ya no existe, aunque los actores que lo formaban siguen estando pululando por ahí haciendo teatro. Nace en los años 60 también bajo la dirección de Albert Boadella. Sus montajes se basaban en la expresión corporal, en la simplificación escénica, y eran obras muy críticas con acontecimientos políticos contemporáneos, muy críticas con el gobierno del PSOE, muy críticas con mil cosas, ¿no? Algunas de sus obras, por ejemplo La Torna, que fijaos que es del 77, ya muerto Franco. España lleva ya 2 años de transición, sin embargo La Torna tuvo problemas importantes de censura. Creo recordar, no estoy ahora muy segura, que incluso los llegaron a meter en la cárcel, estuvieron a punto de meterlos en la cárcel. La Torna criticaba la pena de muerte y hablaba de las últimas ejecuciones de pena de muerte que firmó Franco. Se firmó la ejecución de un extranjero que estaba ahí. Bueno, pues se hizo la ejecución de varios políticos y yo lo diré, terroristas y tal. Y la torna fue una especie de... y esto de regalo. La torna en catalán es ese trocito de regalo que te dan pues cuando se va a comprar carne y este de regalo, ¿no? Eso se llama en catalán la torna. Y el ajusticiamiento de ese extranjero que estaba ahí en la cárcel fue un poco y este de regalo, ¿no? Fue una obra muy crítica con la pena de muerte y con la dictadura que acababa de pasar y todavía levantaban pollas. Luego está la Etius del 80 o Ubu President. Está en catalán, que era una versión del Ubu Rei de Albert Jarry, ¿recordáis? Que vimos, que era una de las influencias de ese teatro de los años 60, de ese teatro de vanguardia de los años 60, y donde se burlaba, esta es una imagen de ese Ubu President. El presidente era el señor Pujol, Jordi Pujol, aquí caracterizado de Pujol. Y claro, los catalanes, mientras se burlaba de los socialistas, se burlaba de otros, bien, pero cuando empezó el grupo a burlarse de lo catalán, a tomarse a broma el nacionalismo y tal, ya fue vetado, tuvo problemas porque en ese momento Jordi Pujol estaba en el poder. Y bueno, pues hasta el punto que Albert Boadella casi se tuvo que exiliar en Madrid, donde terminó dirigiendo los teatros del Canal, que estaban bajo las órdenes de Esperanza Aguirre. Aquí tenéis un fragmento de este Ubu President. Sabéis que Ubu Rei era una parodia, una burla sobre el poder. Bueno, pues aquí igual. ¿Y aquí más tenemos? Bueno, tenemos a mi querida La Fura dels Baus. La Fura dels Baus se fundó, fijaos, este ya es mucho más tardío. Y es un teatro diferente. En 1979, a finales de los años 70, una serie de artistas callejeros de diferentes procedencias, había españoles, extranjeros, se juntaron y empezaron a hacer unos montajes donde se exigía la participación activa del público, es decir, se exigía por narices, porque si no te apartabas te atropellaban.
Sus espectáculos estaban siempre en espacios desvinculados del teatro. Naves industriales, fábricas abandonadas, mercados, canchas deportivas. Yo los vi aquí en Madrid precisamente en este espectáculo que vamos a ver aquí, Suz o Suz, del 85, en la calle Galileo, era donde estaba la morgue. La morgue es donde estaban los cadáveres, ¿no? La gente iba muriendo allí hasta que se enterraba, pues iba a la morgue. Y estaba en la calle Galileo y ya se había desmontado, ¿no? Porque ya empezó el negocio de los tanatorios, etcétera, y eso ya se había desmontado, pero todavía estaba medio en ruinas, medio no se había dedicado a otra cosa. Hoy en día que creo que son teatros, pero en aquel momento era como una especie de espacio inmenso que había contenido muertos y que estaba todo medio derruido. Y ahí se hizo ese espectáculo, que fue el primero que yo vi y que no lo olvidaré jamás. Luego vi otro en las naves del Matadero, hoy en día el Matadero, ahí al lado de Madrid Río. También hay talleres, hay teatros, etcétera, pero en el momento que ellos lo hacen también han pasado todo eso a edificios más modernos, a las afueras de Madrid, y eso se ha quedado y está medio destruido, y ese tipo de locales medio destruidos, que además tenían que ver con eso, con la muerte, con el matadero, les gustaban mucho. Sus espectáculos además se caracterizan por su gran espectacularidad, por integrar técnicas audiovisuales, música, elementos carnavalescos. No hablan, chillan, no hay palabra, pero sí movimiento y gran plasticidad. ¿Veis esta foto? Aquí no hay asientos. Cuando se entraba aquí en la antigua morgue de la calle Galileo, se entraba en un lugar a oscuras y de momento empezaban a aparecer estos enloquecidos en carritos de la compra con televisores, chillando, gritando, persiguiendo a la gente con bolas de fuego, empezaban a tirarte agua. Era algo absolutamente inolvidable. Yo no he soltado más adrenalina en mi vida. Y tenías que esconderte, ¿no? De momento te venía uno por un lado con el carrito que te atropellaba. Fue una cosa prácticamente inolvidable. Ahora vamos a ver un trozo. Algunos de sus montajes de los años 80, Accions, Mediterráneo, que ellos montaron en el 92 los Juegos Olímpicos, Simbiosis del 97, o este Suz o Suz del 85. Hoy en día están mucho más domesticados. Hoy en día, por ejemplo, se dedican a montajes de óperas, que siempre son muy polémicas, ¿no? Porque siempre pues meten cosas extrañas, extrañas sobre todo a la ópera, que siempre ha sido un género muy tradicional, ¿no? Pues desde un cantante que está cantando sentado en el váter mientras caga, a otro tipo de historias. ¿A qué nos puede recordar esto? Pues recordáis que vimos, cuando hablamos de Fernando Arrabal, vimos a un autor francés que se llamaba Antonin Artaud, el teatro, ¿lo recordáis? Que decía que el teatro tenía que ser desagradable, no te tenía que dejar al público tranquilo en la butaca, y eso utilizaba los sonidos, los gritos, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto un poco gira en torno a esa idea, pero llevada ya al extremo. Vamos a ver si podemos ver si no lo podéis ver vosotros en este. Fijaos que el público está corriendo de un lado para otro, ¿vale? Imágenes impactantes. Yo una de las veces que corría para
personajes, me escondí detrás de una pilastra y ahí había otro señor, otro muchacho, y cuando me di cuenta era Miguel Bosé. Me emocioné muchísimo para compartir el miedo y el escondite con él. Impresionante. Pero lo más impresionante de todo es que no hubo ningún herido, ni entre los actores ni entre el público. Otra vez les vi un espectáculo en el Retiro, que hacían un montón de acrobacias. En fin, unos modernos que ya se han quedado bastante antiguos. Recordad que esto es de los años 80, principios de los 90. ¿Qué pasa en el teatro hoy en día? ¿Qué hay en el teatro hoy en día? Bueno, pues además de los autores que ya hemos visto, de los grupos consagrados, en las últimas décadas pues han surgido voces nuevas y nuevas tendencias en el panorama teatral español. Algunas de las características de este nuevo teatro es una vuelta generalizada al realismo. Otra vez. En cuanto a los temas, pues los conflictos del individuo en la sociedad contemporánea, la incomunicación, tema que aparece en Mayorga, la inseguridad, la soledad, tema que aparece en Mayorga, la reaparición de los temas políticos que se habían dejado de lado durante toda la transición y ahora aparecen otra vez los problemas políticos y sociales, un teatro crítico. Y eso ha sido producido fundamentalmente por la crisis económica y sobre todo por las consecuencias de la crisis económica. Hay obras importantes que se llevó al cine, no recuerdo cuál era el título, que la obra estaba basada en además las palabras estaban sacadas de ahí, en las declaraciones ante el juez de Bárcenas, ¿no? Y ahí se crea una obra de teatro muy buena, que recibió varios premios y luego se hizo una película. Personajes contemporáneos y urbanos, por lo tanto está muy enraizada en la contemporaneidad, y son personajes, pues eso, de la ciudad. Es un teatro que otra vez se basa en la palabra, no solamente en el realismo, se deja de juegos, bailes, etcétera, vuelve la palabra. Como es lógico y natural, se integran diferentes lenguajes artísticos, música, imágenes, hay proyecciones, elementos audiovisuales, ¿no? Pantallas dentro del escenario en el que se ven otras imágenes, diversidad de escenarios.
Están los teatros tradicionales, están también los cafés, pequeños espacios culturales, son muy importantes en las ciudades, esos pequeños teatros independientes, en Madrid la Cuarta Pared o el Teatro del Barrio, ¿no? Lugares donde se hacen muy pequeños, donde se hacen representaciones y oye que se llenan, y donde tienen voz grupos de teatro independiente y autores nuevos, es una forma también de, se convierte en un trampolín de autores nuevos. Y muchas influencias mediáticas, ¿no? Se incorporan elementos propios de series televisivas norteamericanas, de la comedia anglosajona, etc. ¿Y a quienes tenemos ahora como las figuras más importantes? Sin duda, Juan Mayorga y Angélica Lidl. Otra vez una mujer, menos mal. Son los dos autores en este momento españoles más representados, más traducidos. Angélica Lidl es un auténtico fenómeno. Creo que el año pasado o el anterior actuó 4 días, creo que en los teatros del Canalis, terminaron las entradas, pero bueno, muchísimo tiempo antes de las actuaciones. Juan Mayorga, está traducido a muchísimas lenguas, se representa en muchísimos países. Juan Mayorga, sabemos ya muchas cosas de él, por lo tanto no me voy a parar, ¿no? Tenemos obras suyas como El Jardín, pues obras que son de finales del siglo XX, El Jardín Quemado, Cartas de Amor a Stalin o Hamelin ya desde 2005, que la conocéis perfectamente, y otras. Vamos a ver algunas imágenes de otras obras. Por ejemplo, el año pasado en cartel, hubo un momento que en la cartelera madrileña había 3 obras suyas, 3, para que os deis cuenta de la importancia de este autor. Angélica Lidl es una mujer de teatro, muy controvertida, es autora, es directora, es actriz, es escenógrafa. Ella suele representar sus mismas obras, y no dejan a nadie ahora no me sale la palabra, a veces me pasa, no dejan a nadie, que provocan muchísimas reacciones, indiferente, no dejan a nadie indiferente. El teatro de Angélica Lidl es un nombre artístico, ¿no? A mí me recuerda mucho, se escribe un poquito diferente a la cadena esta de alimentación. Bueno, en su teatro confluyen diversos elementos: la literatura, el arte, el cine, la música, las artes plásticas, el teatro de títeres, lo mete ahí todo. En sus obras suele aparecer la dialéctica entre diferentes realidades humanas: el dolor y la belleza, el cuerpo y el espíritu, la culpabilidad y la inocencia. Siempre son conflictos humanos los que aparecen ahí. Y suele también en sus montajes incluir temas sociales, actuales, la actualidad, como la inmigración, la hipocresía moral de las clases dominantes. Suele improvisar en sus obras, muchas veces como las escribe ella, las interpreta ella, pues bueno, de momento improvisa. Entre sus obras importantes tenemos Los peces salieron a combatir contra los hombres. He puesto ese título porque me parece que es un título que se puede recordar con facilidad. O el tríptico de la aflicción, del 2004. Estoy deseando, tengo que confesar que yo no he visto ningún espectáculo de esta mujer. He visto entrevistas, fotografías y estoy deseando poderlo ver. Y luego tenemos a otro autor, Alberto Conejero. Es poeta también, muy buen poeta para mi gusto, y dramaturgo. Sus obras teatrales no son muchas, pero se han acogido con muy buena crítica y con éxito de público, tanto en España como en el extranjero. Escribe un teatro comprometido con la realidad, en el que defiende, por ejemplo, las reivindicaciones LGTB. Su obra más conocida, la que mejor ha tratado la crítica, es una gran obra, es La piedra oscura, de 2014. Es una pieza de gran intensidad dramática donde habla
del último compañero, de la última pareja que tuvo Federico García Lorca, Rafael Rodríguez Rapún. Cuenta que estuvo preso y solo hay dos personajes, ese Rafael Rodríguez Rapún y el soldado que lo custodia, ¿no? Y es el diálogo entre ellos y es una reflexión sobre la dignidad del ser humano. La obra es magnífica. Se representó en una sala pequeña, si no me equivoco, del María Guerrero, y bueno, tuvieron que hacer más representaciones porque fue un éxito de público inmenso. Habría que nombrar también a otros autores actuales como Antonio Rojano, este señor de aquí, Paco Becerra, Omar Gómez, pero ni el tiempo, ni el espacio, ni la memoria nos dan para más. Vamos a ver, eso sí, bueno, pues algunas características de lo que se ve ahora, a principios del siglo XXI. Bueno, pues sigue habiendo un teatro de consumo, normalmente de imitación anglosajona, los musicales, las comedias y los monólogos. El monólogo ha irrumpido con fuerza también en la tradición, bueno, en el teatro español, y hay teatros dedicados solamente a eso. Existen las representaciones de teatro clásico, tanto antiguo como contemporáneo, a cargo de las compañías sostenidas por la Administración, como la Compañía Nacional de Teatro Clásico, de la que hemos hablado, el Centro Dramático Nacional, que tiene su sede en el Teatro María Guerrero de Madrid, y que hace obras clásicas contemporáneas. Si el teatro clásico era hasta el siglo XX, pues esto a partir del siglo XX, no solo españolas, sino también internacionales. Todo eso se apoya en una red de teatros de titularidad nacional, autonómica, local. Por ejemplo, en Madrid tenemos el Teatro Español y las salas del Matadero, que son del ayuntamiento, o los teatros del Canal, que son de la comunidad, y luego tenemos todos los teatros locales que tienen todos los pueblos alrededor de Madrid. Los teatros que hay en los centros culturales en los barrios, digamos que hay una red ahí de teatros importante. Las obras más innovadoras, las obras que no son del gusto del público burgués, etcétera, que estos van a las comedias musicales y todo eso, bueno, pues tienen el apoyo de las administraciones que dedican ciertas salas para su puesta en escena. Pero también se difunden a través de teatros independientes. Por ejemplo, las salas, las naves del Español, ahí en el Madrid Río, que dependen del ayuntamiento, siempre se reservan para el teatro diferente, el teatro moderno, los jóvenes autores, ¿no? Mientras que la sala que está en la Plaza de Santa Ana, el del Teatro Español, que también es del ayuntamiento, pues hace cosas, digamos, más tradicionales. Y bueno, los teatros, las salas independientes, pues hay muchísimas, no solo en Madrid, sino también en otras capitales. Aquí tenemos La Cuarta Pared, que es una sala que lleva ya muchos años, una sala pequeñita, donde también se representan cosas muy interesantes. El Teatro del Barrio, que está en Lavapiés, hay muchas, ¿no? La Escalera de Jacob, que también está en Lavapiés, el Teatro Estudio, bueno, muchas pequeñas salas de teatro donde grupos de teatro independientes pueden representar sus obras y jóvenes autores también pueden estrenar sus obras. La ópera sigue estando ahí también y cuenta con una red de teatros de un público minoritario y mayor, pero bueno, la ópera es una gozada, hay que conocerla. Las giras de las compañías que han descentralizado el hecho teatral, es decir, el Centro Dramático Nacional, por ejemplo, y también la Compañía Nacional del Teatro Clásico, van de gira una vez que han puesto las obras en Madrid, o al contrario, primero las llevan de gira y luego se representan en Madrid. Las giras sirven un poco de rodaje antes de venir a la capital, y todos los teatros de titularidad estatal, autonómica o local, bueno, también llevan a esas compañías de gira.
La red de festivales es muy importante, donde participan no solamente las compañías consagradas, sino compañías jóvenes, compañías de provincias, compañías extranjeras, con lo cual se puede ver aquí cosas que se están haciendo fuera, y que ponen en contacto experiencias teatrales muy diversas. Vamos a ver fotos de cosas que están pasando más o menos aquí. Aquí tenemos una imagen de esa obra que lleva ya muchos años, del Rey León, que es un montaje fastuoso. A mí no me gusta el teatro musical, pero francamente este montaje es fastuoso. Aquí tenemos Anastasia, que es otro de los grandes éxitos musicales. En La Gran Vía tenemos un teatro que se llama La Chocita del Loro, especializado exclusivamente en monólogos. Yo no sabía que existía, pero vino una sobrina mía y me dijo que iba a haber un monólogo a La Chocita del Loro, y bueno, pues lo descubrí entonces. Aquí tenemos la Compañía Nacional de Teatro Clásico con El Castigo sin Venganza, que vieron algunos alumnos de primero de bachillerato este año, y algunos vieron el año pasado. Magníficos actores y magníficos montajes siempre, siempre. Aquí tenemos el Teatro María Guerrero, que es el teatro que depende del Ministerio de Cultura y que se dedica a esas obras clásicas a partir del siglo XX, de autores españoles y de autores extranjeros. Por ejemplo, este año han puesto Divinas Palabras de Valle Inclán en un montaje regularcillo. Aquí tenemos en la Plaza de Lavapiés el Teatro Valle Inclán, que también depende del el Ministerio de Cultura, pero que se dedica, tiene varias salas, a montajes, digamos, más innovadores, a un teatro más innovador que el María Guerrero. Tenemos el Teatro Español, que está en la Plaza de Santa Ana y que es de titularidad municipal, pertenece al ayuntamiento, está subvencionado por el ayuntamiento, que presenta obras de diferente tipo, pero digamos más tradicionales que las de las salas del Matadero, las naves del Matadero, que incluso ya el espacio es diferente, ¿no? Para espectáculos diferentes. Es un espacio mucho más versátil, se pueden poner los asientos de manera tradicional o se puede jugar con otro tipo de colocación, cosa que también ocurre en el Valle Inclán que hemos visto de la Plaza Lavapiés. Son salas que permiten, por ejemplo, que el espectáculo sea en el centro y que las butacas estén alrededor o que sean un lateral, permiten otro tipo, o veis aquí hay pantallas que permiten proyecciones. Bueno, pues son otro tipo de espacio teatral. Aquí tenemos los teatros del Canal, que es un complejo que va mucho más allá del teatro, hay también de la danza, hay salas de ensayo, es maravilloso. Yo suelo ir con los alumnos, este año no he podido, a verlos por dentro, los enseña y tiene varias salas. Algunos en los repetidores, el año pasado creo que fuimos aquí a ver Barro de la Joven Compañía, esa obra maravillosa. Tenemos pequeños teatros como la calle Zurita en Lavapiés, el Teatro del Barrio, presentan espectáculos interesantísimos también, sobre todo un teatro muy conectado con la realidad, que es donde se estrenó esa obra sobre Bárcenas, que estaba basada en las declaraciones ante el juez de esa persona que está investigada, no sé si está por corrupción. Esto es el teatro La Cuarta Pared, ¿vale? Y aquí vemos otra forma de ver teatro. Aquí tenemos un cartel del Festival de Otoño en Primavera, bueno, que no sabemos este año cuándo va a ser, que hace que vengan compañías de provincias, compañías de otros lugares, compañías extranjeras, italianas, suecas, de Hispanoamérica, y que nos presentan un teatro, pues el teatro que se está haciendo en otros lugares, ¿no? Bueno, pues aquí vamos a ver algunas representaciones. Estás Hamelin, el grupo Animalario, que es uno de esos grupos independientes
que presenta y que es capaz de llevar a los escenarios obras tan modernas como Hamelin. Recordad que este es el niño, que esta es la psicóloga, ¿no? Fijaos, totalmente rapada, esta es una gran actriz, que este es ¿cómo se llama? El acotador, ¿no? Que no hay escenografía, que es así como lo imagina Mayorga. Esta es una obra de Mayorga que tuvo muchísimo éxito. Reykjavik es sobre uno de los grandes ajedrecistas. Bueno, pues es una conversación entre el ajedrecista, un joven que quiere aprender ajedrez, ¿no? Fue en el Teatro Valle Inclán, quizá una de las obras de más éxito de ese año, con mejor crítica. O esta del 19 del año pasado, que fue en el Teatro de la Abadía, Intensamente Azules de Mayorga, que tuvo también muy buena crítica. O aquí tenemos montajes de Angélica Lidl en Teatros del Canal. Eso que parece un pulpo muerto, es un pulpo muerto, ¿vale? Las puestas en escena de Angélica Lidl, les digo que no dejan a nadie indiferente, son muy impactantes. Aquí tenemos a la propia Angélica Lidl en la obra de Scarlet Letter del 2019. Esta fue esa obra que se puso muy pocos días y que fue imposible encontrar entradas. Y aquí tenéis un artículo sobre ella en El País. Por favor, leedlo, porque os acercan a esta mujer que me muero de ganas de verla. Y esta es la puesta en escena de La Piedra Oscura, que os he dicho que es el soldado joven, y ese última relación de Federico García Lorca, que tuvo muchísimo éxito, de conejero. Y con esto terminamos este larguísimo tema. Espero que algo de él os haya interesado. Creo